En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. En la charla anterior hemos dicho que San Felipe, el diácono Felipe, predicó en Samaria el Evangelio y hacía grandes milagros. Los espíritus impuros salían de los cuerpos a grandes voces, como echado con una bastonada, ¿no? Y muchos paralíticos y cojos eran curados y había grande alegría en la ciudad. También en los Hechos, capítulo 8, versículo 9 siguiente, dice: un hombre que se llama Simón había ejercido la magia, la brujería en la ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndoles que era alguien grande. Todos, del menor al mayor, le prestaban atención y decían: esta es la potencia de Dios llamada la grande. Y le escuchaban porque desde hace tiempo los había seducido con sus magias. Pero cuando empezaron a creer a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres comenzaron a bautizarse. También él creyó y se hizo bautizar. Hasta aquí hemos llegado. Ahora, ¿qué pasó? Bien, San Felipe bautizó a la gente, no te viene esto, pero no los confirmó, no impuso las manos. Son los apóstoles San Juan y San Pedro que vienen de Roma para imponer las manos. Entonces no te viene esto: nadie puede dar el Espíritu Santo, nadie puede poner mano, dar el Espíritu Santo, confirmar, si no es sucesor de los apóstoles, es decir, los obispos, sus ayudantes, los sacerdotes. Toda persona que pretende dar el Espíritu Santo sin ser sacerdote, mayor o menor, no importa, obispo o sacerdote simple, es un charlatán. Nadie puede dar el Espíritu Santo si no es obispo o sacerdote. Entonces San Pedro y San Juan van a imponer las manos, y el Espíritu Santo baja, desciende sobre la gente. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos. Entonces rezan por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hemos dicho en la charla anterior que el nombre de Jesucristo no significa, se cree en Jesucristo, pero la fórmula del bautismo es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, los apóstoles imponen las manos sobre los bautizados para darles el Espíritu Santo. Ahora veamos un poco este asunto del sacramento de la imposición de las manos, que llamamos la confirmación. Tomen unas notas de esto. El santo sacramento de la confirmación, el sacramento que Pedro y Juan confirieron a los samaritanos ya bautizados, se llama confirmación. Confirmación, es decir, confirma, hace firme lo recibido ya en el bautismo. Por ejemplo, un niño nace, este es el bautismo. Un niño nace, es el bautismo. Crece, llega a ser adulto, es la confirmación. Usted tiene un arbolito, por ejemplo, tiene 10 centímetros de raíces. Este es el bautismo. El árbol crece, tiene 30 metros de raíces. Esta es la confirmación. Un niño chiquito, 1 año, 2 años, 3 años, es bautismo. 25 años es la confirmación. ¿Sí? El niño bautizado sí es hijo de Dios, y el confirmado va a ser testigo de Jesucristo, defensor de la fe de Jesucristo. Entonces el sacramento de la confirmación realmente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque confirmación significa fortificación u corroboración u fortalecimiento.
Confirmación significa fortificación de lo recibido, corroboración, fortalecimiento. Claro, aumenta la confirmación, aumenta la gracia santificante. Por ejemplo, una persona tiene 30 grados de santidad, y bien puede llegar a 80 grados de santidad, ¿sí? Crece al mismo tiempo la gracia, también crece la fe, la esperanza y la caridad en el alma. Entonces, llega a una perfección. Crece también las virtudes, fe, esperanza, caridad. Y recibe en sus plenitudes los 7 dones. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor del Señor. Los 4 primeros perfeccionan la inteligencia, los 3 últimos la voluntad. Entonces, cuando una persona está confirmada, ya tiene que estar en gracia de Dios, en santidad. Ustedes saben que la gracia es un don divino que nos hace hijos y herederos de Dios, nos purifica, santifica, fortalece, ilumina, etc. Junto con la gracia, el cristiano tiene fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo. Estos 7 dones son sumamente importantes. Dije, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortalecen, perfeccionan la inteligencia, piedad, fortaleza y temor del Señor, fortalecen la voluntad. Ustedes ven que la temor del Señor viene en último lugar, pero para nosotros es el primero. ¿Por qué? Porque el temor del Señor aquí es algo de esta infinita santidad de Dios, que ama infinitamente lo bueno y aborrece lo malo. Y pidamos esto: amar a lo bueno, odiar lo malo. ¿Por qué? Porque es lo malo que causa nuestra desgracia. Entonces, una persona bautizada tiene este organismo espiritual, pero cuando se confirma, la confirmación va a aumentar todo esto. Tenía 30 grados, por ejemplo, de santidad, digamos, de gracia, y bien la confirmación puede llevarlo a 100 grados. Al mismo tiempo que crece la gracia, crece la fe, esperanza, caridad, crecen las virtudes y recibe en plenitud los 7 dones del Espíritu Santo. Como dije, un niño de 1 año es bautizado, 25 años es el confirmado. Un niño de 1 año se lo toma, así lo echa, lo cae por el suelo, pobrecito. Pero un hombre de 25 años lo echa, todavía resiste, te da un golpe y se defiende. Entonces, la confirmación es un sacramento sumamente importante para vivir cristianamente. Para vivir cristianamente, defenderse del demonio. Entonces, la confirmación significa fortificación, corroboración, fortalecimiento. La señal exterior de este sacramento es la oración e imposición de las manos. Entonces, rezan, imponen las manos, ¿sí? De la unción con el crisma no se habla aquí, pero por muchos testimonios se sabe que la confirmación se administraba ya en tiempo antiquísimo con la imposición de manos y la unción sagrada con santo óleo de oliva. Sí, yo te confirmo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia interior, noten esto, la gracia interior consiste en que los confirmados reciben al Espíritu Santo, quien los fortalece para que confiesen con denuedo la fe y vivan fielmente según la fe. Entonces reciben en plenitud el Espíritu Santo, que los fortalece en todos los sentidos. ¿Para qué? Para confesar con valentía la fe cristiana. No tener cobardía de decirse, mostrarse, actuar como cristiano y vivir según esta fe. San Vicente Ferrer, en los años 1400 pico, profetizó que al final del tiempo el demonio hará que muchos no sean confirmados para que el anticristo los engañe. Es una catástrofe. Actualmente hay muchos católicos bautizados pero no confirmados, por eso son débiles. Y todo católico bautizado, confirmado, que vive en pecado mortal, es como un prisionero de Satanás. Por eso tenemos que rezar, hacer todo eso posible para sacar a la gente del pecado, rezar para su conversión, ayudarlos para que midan el peligro en el cual están. Entonces, ¿para qué se confirma? Para fortalecer a los bautizados, a fin que confiesen con denuedo, con valentía, su fe cristiana
y vivan fielmente según ella. Ese sacramento fue instituido por Jesucristo. De otra suerte no lo hubieran administrado los apóstoles. El diácono Felipe, mire, bautiza, sí, un diácono puede bautizar, pero no puede confirmar, no puede imponer manos. Escuchen esto. El diácono Felipe no podía confirmar a los samaritanos, sino únicamente los apóstoles, quienes habían recibido del Salvador la omnímoda potestad de aplicar a los fieles todas las gracias de la redención de la cruz. Entonces hoy nadie puede poner manos supuestamente del Espíritu Santo si no es sacerdote o obispo. Nadie. Si alguien pretende poner manos y confirmar y dar el Espíritu Santo, es un mentiroso. Y hoy, por desgracia, bajo influjo protestante, que es una corrupción del cristianismo, una herejía, hay gente que empieza a jugar con esto. Es muy grave. El demonio puede manifestarse y hacer cositas para engañarlos. Cuando una persona que no es sacerdote y no es obispo y pone mano y el otro se desmaya, brinca, llora, ríe como un loco, etc., es una manifestación diabólica. ¿Qué pasa? Cuidado. Noten esto también. Santo Agustín dice, el demonio está amarrado únicamente en la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo. En las 10 iglesias fundadas por hombres, el demonio como ratón anda suelto. Solo un sacerdote, el sacerdote mayor, que es el obispo, puede dar el Espíritu Santo. Por eso, aún hoy día, los ministros ordinarios de la Santa Confirmación son los obispos, como sucesores de los apóstoles. Es importante esto, es muy, muy importante. Entonces decía, nadie puede poner manos si no es sacerdote y obispo. Ahora, ¿de dónde viene esto de los pentecostales? En el año 1900, el pastor Parham, un pastor de Estados Unidos, Parham, inventó un rito. Una pobre mujer se prestó al juego para recuperar supuestamente los dones de Pentecostés. Y bien, sí vino el Espíritu, pero no era santo. No era el santo. El demonio le gusta mucho hacerse pasar por el Espíritu Santo. Y hace cosas extraordinarias, pero son falsas, son prodigios. Por eso en este capítulo 8 de los Hechos, vemos que Simón el Mago quiere comprar los dones, el don del Espíritu Santo, con dinero. Y San Pedro le dice, vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8:20. ¿Por qué? Porque dice Cristo, gratis lo recibisteis, gratis tiene que darlo. Entonces no se puede vender el don del Espíritu Santo con dinero. Continuamos con nuestra historia basándose en Don Bosco, da un resumen de la historia de Simón el Mago. Desde los primeros tiempos de la iglesia se levantaron hombres para esparcir errores contra el Evangelio. Página 211, Don Bosco, séptima época, capítulo 12, el final. Desde los primeros tiempos de la iglesia se levantaron hombres para esparcir errores contra el Evangelio. El primero entre estos fue Simón, llamado el Mago, de la ciudad de Gitón, apellidado el Mago por los prestigios que hacía para engañar a la gente. Muy claramente San Lucas dice, con artes mágicas, brujería, engañaba a la gente. Página 211. ¿Qué va a pasar? Bien llegado Samaria, se presentó a San Pedro para comprar con dinero la virtud de obrar milagros como los apóstoles, lo que le fue negado con horror. Tu dinero, le dijo Pedro, sea contigo en perdición. Entonces Simón se declaró enemigo de los cristianos, a pesar de haber sido bautizado. Y mientras vivió, empleó todos los medios a su alcance para oponerse a los progresos de la fe. Entonces va a ser un instrumento de Satanás para impedir a la gente de creer en la fe verdadera. También fue a Roma para engañar al pueblo sumido aún en la idolatría. De veras, el diablo manda a sus emisarios tras los apóstoles. Fue a Roma para engañar al pueblo sumido aún en la idolatría, para demostrar a los romanos paganos que poseía supuestamente el poder de Dios, lo que es mentira,
dijo que volaría hasta las nubes en la presencia de Nerón y de la muchedumbre. El demonio puede hacer cosas semejantes, es verdad, puede hacerlo. En efecto, usando de sortilegios, de brujerías, alcanzó a elevarse a gran altura. Mas San Pedro y San Pablo hicieron oración a Dios, y los demonios perdieron su fuerza. El desgraciado Simón cayó vertiginosamente a tierra y se hizo trizas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué hacemos? El que quiere luchar contra el plan de Dios para desviar a la gente del camino de la salvación, es un malhechor, es un tonto, porque finalmente tiene que dar cuentas a Dios, ¿no? Hoy toda la gente que hace brujería, hechicería, o se hace pasar por apóstoles, profetas, en nombre de la Biblia, poseídos o bajo influjo del demonio, al menos hacen cosas extraordinarias. Es injusto. Y los que compran gente para que se prestan a juegos de supuestos milagros, esto es criminal, es criminal. Se publicó en los periódicos que gente, hay unos disque pastores realmente sin conciencia deshonestos. Hay honestos entre ellos que no saben, pero hay gente deshonesta que da dinero a la gente de simular ser paralítico, y ellos lo sanan supuestamente. Parece que en México hubo un pleito en el tribunal. Habían prometido dinero a gente de simular ser paralítica y no le dieron todo el dinero prometido. Pues claro, una persona que no tiene nada, se pone en silla de rueda, y el otro con mentira dice: en nombre de Jesucristo, levántate, camina. La gente tonta como bobos piensa que es milagro. No es verdad. Yo conocí un señor en México que dice: con mis ojos he visto. Pues sí, pero si el otro no tiene nada, se levanta, es normal, ¿no? Es claro, pero merece también castigo de Dios, ¿eh? He leído que Calvino, el tercer fundador del protestantismo en Suiza, en los años 1540, por ahí, pretendió resucitar a un muerto. Entonces dijeron a una persona de fingir ser muerto, y él iba a venir a resucitarlo supuestamente. Mire cómo son injustos, cómo pretenden tener un poder que no tienen. El disque muerto lo puse en el féretro, siendo vivo, va a simular ser muerto. Calvino iba a venir, decirle: levántate, y iba a levantarse. Y bien, Dios dijo no. Cuando Calvino vino pues para hacer el milagrito falso, dijo al fulano: levántate en nombre de Jesucristo. El fulano no contesta nada, lo sacude, lo quieta, lo ve, y ve que estaba ya con frente glacial, estaba muerto, gracias a Dios. Calvino se fue sin decir palabra, esconderse, nunca más habló de estar muertos. Simón lo Mago, lo mismo. Mire lo que dice San Justino. San Justino, en su Apología, libro 1, 26, de 1 a 3, dice esto: después de la ascensión de Cristo al cielo, los demonios han impulsado a ciertos hombres a decir que eran dioses, y esos no solo no han sido perseguidos por vosotros, los emperadores romanos, sino que habéis llegado hasta decretarles honores. Y así a un tal Simón, samaritano, y no olvidemos, San Justino está hablando del año 160, fue martirio en el año 65. Así un tal Simón, samaritano, originario de la aldea nombrada Gitón, habiendo hecho en tiempo de Claudio César prodigios mágicos por arte de los demonios que en él obraban en vuestra imperial ciudad de Roma, fue tenido por Dios, y como Dios fue por vosotros honrado con una estatua que se levantó en el río Tíber, entre los dos puentes, y lleva esta inscripción latina: a Simón, Dios santo. Qué mentira y qué injusticia. Simón es un brujo, lo hacen pasar por Dios. Y casi todos samaritanos, si bien pocos en las otras naciones, le adoran considerándole como Dios, al Dios primero. Y una cierta Helena, que la acompañó por aquel tiempo en sus peregrinaciones y que antes había estado en el prostíbulo, la llaman el primer pensamiento nacido de él.
cuántas tonterías inventan. Esto lo dice San Justino el mártir, filósofo cristiano mártir, martirizado en Roma el año 165. Entonces, el demonio sí hace cosas para engañar a la gente, por desgracia. Cuidado, cuidado, cuidado. Nunca aceptar de nadie imposición de manos. Nunca aceptar. Hoy incluso hay católicos que han caído en la trampa, piensan hacer bendecir aceite, después hacen cositas. Cuidado, es muy, muy peligroso. Bueno, terminamos esto. Pedro y Juan no actúan en virtud de una fuerza independiente que posean o controlan, sino en dependencia del poder divino, del poder que recibieron de Cristo. Los cristianos alcanzan los milagros mediante la súplica a Dios y nunca por arte sus fórmulas mágicas. San Lucas señalará de nuevo la diferencia entre el milagro cristiano y la magia al narrar los episodios del mago Elimas. Cuando fueron a Chipres, el procónsul romano quería escuchar, y un judío, que brujo también, hacía cosas de magia, y San Pablo lo castigó, pues usted va a quedar ciego, y quedó ciego. El capítulo 13, 6 de los Hechos. También la adivina de Filipos, había una mujer poseída del demonio, gritaba tras San Pedro, San Pablo, estos son del Señor Jesús, y San Pablo, cállate, basta, salga de esta. Y tuvo el demonio que salir de esta pobre poseída, ¿no? En Filipos, Hechos de los Apóstoles 6, 16, 16. Y también tenemos los hijos del sacerdote Esceva, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, 13, hacían supuestamente exorcismos. Había un poseído, y el poseído va a ser supuestamente expulsado por estos judíos. En nombre de Jesús, Pablo predica, te ordeno que salgas. Y el poseído, el demonio más bien, por eso dice, yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, ¿ustedes quiénes son? Y se echó sobre ellos y arrancó, destruyó su ropa. Entonces, el que pretende hacer cosas que no son de Dios, es gravísimo esto. Pero por desgracia, cuando la gente ya no ama la verdad, bien Dios permite que caigan en la trampa. En la trampa. Dios permite que gane la trampa. En resumen, nunca consultar ni brujos, ni adivinos, ni astrólogos, ni lectura de café, ni lectura de mano, ni machimones, aunque tengan estatuas de santos exclusivos en su casa, que vayan al diablo. Del diablo vienen, al diablo llevan. Cuidado. Estás enfermo, consulta el médico, doctor. Estás en pecado, consulta el sacerdote, confiésate, y punto. Otra cosa no es posible. Pero te embrujaron, van a libertarse, y bien va a agravar tu situación. Una persona que tiene un pequeño ataque diabólico por externo todavía, unas molestias, y bien va a consultar al brujo, el hechicero, etc., llegará hasta la posesión diabólica en su cuerpo. Mientras si recibe una bendición del sacerdote, una cosa, le expulsa, se acaba la cosa. Y el mejor exorcismo, como decía Santo Cura de Ars, el mejor exorcismo es una buena confesión. Terminamos esta primera parte del capítulo 8 con una explicación un poco espiritual. Toma unas notas, por favor. La conversión de los samaritanos fue de suma trascendencia para la iglesia. Era notorio que los samaritanos no eran judíos ortodoxos, judíos verdaderos, era una mezcla paganismo-judaísmo. No pertenecen al pueblo escogido, sino que eran en medio entre los judíos y los gentiles. Al llamar Dios a los samaritanos para recibirlos en la iglesia, daba a entender que su iglesia no es una iglesia nacional limitada al pueblo judío, sino una iglesia universal, es decir, católica, destinada a vivificar en su seno a todos los pueblos y naciones. Por lo que el mismo San Pedro, cabeza de la iglesia, fue a Samaria para confirmar a la nueva importante comunidad e incorporarla con la iglesia madre, un metropolitano de Jerusalén. Así pues, la conversión de los samaritanos marcaba el paso por la conversión de los gentiles, de los no judíos. Hemos dicho que San Felipe hacía
muchos milagros. Cuidado, esos milagros Dios los permite para jalar a la gente a la fe. Sanaba a los enfermos, cojos, paralíticos y a los demonios. Dios mismo envía al mensajero del Evangelio para que instruya y bautice después no solamente los de Samaria, también los de Etiopía. En la charla siguiente vamos a pasar al eunuco de Etiopía. Queridos hermanos, suscríbanse a nuestro canal, por favor, y reenvíen estas charlas a sus contactos. En la charla siguiente vamos a ver la conversión del eunuco de la reina Candace.